Bien, para confirmar que, bueno, mantiene deshabilitada la sala de espera, es decir, que cualquier persona con el password y el ID puede ingresar sin problemas acá. Sin embargo, si alguna persona manifiesta, reporta por el grupo de WhatsApp que tuvo algún problema, que no puede ingresar, me avisan, porque no voy a poder ver el WhatsApp mientras estoy explicando la alarma. ¿Ok? Voy a estar pendiente de cualquier cosita, pero en teoría debería esto funcionar bien. Bueno, continuamos. Ok. Entonces, fíjense esto. Aquí tenemos cómo llegamos de esta ecuación a esta ecuación que está aquí. Wow, es bastante fuerte, ¿no? Pero simplemente observar algo bien curioso, que aquí es cada sumando, ¿verdad? Cada sumando de este polinomio, ¿verdad? Se compone de qué cosas? Se compone de valores de y que multiplican a algo que depende estrictamente de valores de x. Como pueden ver aquí, esto depende de un y sub i, y esto está multiplicando a otra cosa, ¿verdad? A un gran factor que depende de estrictamente valores de x, ¿verdad? Y se repite ese patrón en todos y cada uno de los sumandos de este polinomio interpolante, de esta ecuación que tenemos acá, ¿correcto? Donde, por supuesto, este término y este término y este término, y este término, y este, todo esto son qué cosas, son las variables o son las incógnitas. Los demás son todos qué cosas, valores conocidos. Ahora bien, si nosotros analizamos con detenimiento esos patrones, fíjense que nosotros podemos agarrar y generalizar esta sumatoria que tenemos aquí, porque esto es una suma, y toda suma es susceptible de modelarse mediante una sumatoria, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un y sub i, en términos generales que estás multiplicando, ¿ok? A una función que podemos inclusive denominarla h sub i. ¿Por qué? Porque cada uno de estos factores es distinto y exclusivo para el y sub i con el cual se está multiplicando. Ahora bien, esta h viene siendo una función, ¿por qué? Porque tiene una incógnita, que es x. Entonces podemos decir que esto es h de x, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros vemos esto, podemos entonces modelarlo como si fuese una sumatoria, donde por supuesto aquí tenemos que aquí está y sub i, y esta productora que ustedes ven acá viene siendo ¿quién? Viene siendo h sub i, ¿verdad? De x. De manera que si nosotros desarrollamos esta sumatoria, ¿qué nos daría como resultado? Y sub 1 por h1 de x más y sub 2 por h sub 2 de x más y sub 3 por h sub 3 de x. ¿Y quiénes vienen siendo h sub 1, h sub 2 y h sub 3? Vienen siendo estos señores. Este vendría siendo h sub 1 de x. Este sería h sub 2. Vamos a ver si lo puedo. Y este h sub 3. ¿Ok? Bien, ahora bien, ¿cómo nosotros construimos, aparte, viendo esto, ahora cómo nosotros llegamos de esto que tenemos acá a esto? O sea, ¿cómo relacionamos esto con esto? Veamos, voy a borrar esto rápidamente. Si nosotros asumimos que esta expresión que está aquí viene siendo h sub i de x, ¿verdad? Fíjense, vamos a analizar entonces qué tenemos acá en esta productoria, ¿verdad? Esa productoria,
por definición, ¿qué viene siendo una productora? Aquellos que de repente no la hayan visto, a lo mejor los de informática la conocen hasta el cansancio porque es uno de los primeros ejemplos que enseñan a los muchachos a programar un factorial. Bueno, un factorial viene siendo una aplicación de la productoria, ¿ok? En términos generales, si a mí me plantean productoria de x sub i, cuando i va de 1 hasta n, ¿cuál sería el resultado? Sería x1 por x2 por x3, etcétera, 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 ¿hasta dónde? A xn. Es similar al comportamiento de una sumatoria de igual 1 hasta n de los x sub i, que por supuesto, ¿cómo se resolvería? x1 más x2, etcétera, 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 hasta xn. Pero fíjense, nosotros podemos, así como en la sumatoria, nosotros podemos poner cualquier tipo de cosa. Podemos colocar, por ejemplo, x cuadrado sub i menos 1 entre x cubo sub i, y entonces nos fajamos a desarrollar la serie correspondiente, ¿verdad? Lo mismo pasa con las productoras. Yo puedo aquí colocar, de hecho, cualquier tipo de expresión. Ahora bien, ¿qué tipo de expresión colocamos acá? Fíjense. Si nos detenemos en la primera expresión que tenemos aquí, es decir, lo que nosotros denominamos h sub 1 de x, ¿qué vemos, qué vemos acá? Vemos que la variable está aquí y aquí. Si esto viene siendo h sub 2 de x, vemos que la variable está ¿en dónde? En la misma posición donde se encontraba la variable en h sub 1. Y fíjense que ese patrón también se repite en h sub 3, lo que nosotros denominamos h sub 3. El patrón se repite ¿en dónde? La variable está aquí y acá. ¿Qué otros patrones podemos encontrar aquí? Si si el subíndice de y sub i es 1, entonces los subíndices en el numerador para las x tienen que ser distintos de 1. ¿Lo ven? Si este es 1, este tiene que ser 2 y este tiene que ser 3. Si este es 2, este tiene que ser 1 y 3. Y si este es 3, este tiene que ser 1 y 2. Pero fíjense otra cosa interesante. El subíndice de la y es el mismo subíndice de la h. Son los mismos. Entonces podemos agarrar y decir que esta productora para un h sub i cualquiera, en función de x, ¿verdad? En la productoria, para i, o mejor dicho, para j, vamos a utilizar una variable distinta a i, ¿verdad? Que va a ser j, de 1 hasta n, siendo n el número de valores, es decir, x1, x2, etcétera, etcétera, hasta xn. Pero, fíjense que aquí vamos a tener algo que no sabemos, pero aquí ya sabemos otra cosa, que en el denominador no sabemos qué va aquí. Pero en el numerador, fíjense que ya sabemos que va, ¿qué cosa? Factores, ¿verdad? La variable. Y aquí sabemos que aquí van a ir valores de x sub i, cuyos subíndices tienen que ser distintos a el índice de este. Si este vale 1, aquí va a ir 2 y 3. Si este vale 2, aquí va a haber 1 y 3. Y si este vale 3, entonces aquí va a estar aquí 1 y 2. ¿Ok? Entonces esa es la primera cosa que nosotros notamos acá. La siguiente cosa por observar, voy a ver si utilizo otro color, es en el denominador. ¿Qué pasa en el denominador? Veamos. Cuando el subíndice de h es 1, fíjense que este subíndice es 1 y es 1. ¿Lo ven? Cuando el subíndice de h es 2, fíjense que este es 2 y este también es 2. Cuando el subíndice de h es 3, fíjense que este vale 3 y este vale 3. ¿Ok? Entonces, en general, si volvemos a escribir la ecuación h sub i de x, ¿verdad?
Esto vendría siendo entonces productoria, J igual 1 hasta n, ¿verdad? Cociente x menos xj, ¿verdad? Aquí, ¿qué iría? xy menos algo y otra vez xy menos algo. Bien. Entonces, seguimos explorando. ¿Qué otras cosas podemos nosotros encontrar acá? Vemos que acá los subíndices de abajo coinciden con los de arriba. Más voy a limpiar todo esto para que se note. Los últimos subíndices que tenemos que nosotros observar aquí son estos. Y fíjense que estos coinciden exactamente con los de arriba. ¿A ver? Entonces, conjugando todos estos patrones que hemos detectado acá, es que entonces nosotros llegamos a esta generalización. Es decir, la productoria vendría siendo desde j igual 1 hasta 3, ¿ok? O hasta n en general, y iría de esta manera. En el numerador, la variable menos un xj, que fíjense que va a variar de 1 a 3, pero se descarta aquel valor de j que sea exactamente igual a i, ¿verdad? Porque recuerden que si este es y sub i, este es h sub i, ¿ok? Entonces se hace el conteo. Si i vale 1, aquí iría 2 y después 3. Es decir, el desarrollo sería esto por esto, entre esto, ¿ok? Entonces aquí iría x menos x1, o perdón, menos x2, x menos x3. Este sería x2, se coloca el mismo subíndice, perdón, x1 porque se coloca el mismo subíndice. Y aquí abajo iría x2 porque arriba también va x2. Este sería x2, perdón, x1, disculpen, menos x3. X3 porque arriba y abajo tienen que ser los mismos subíndices. ¿Ok? Y así sucesivamente. En general, entonces, disculpen que de repente a lo mejor con el lapicito no se ve tan bien. Siempre se ve mucho mejor en la pizarra, en una pizarra de verdad. Ojalá el semestre que viene las clases sean otra vez en presenciales y que ya no haya más el tema de la pandemia. Pero bueno, trabajamos con las herramientas que disponemos. Pero entonces, en términos generales, este vendría siendo pues la explicación de cómo se obtiene esta ecuación. ¿Ok? Esta ecuación, por supuesto, tiene la bondad de que así como lo adaptamos para este caso de un polinomio de grado 2, lo podemos adaptar para polinomios de grados superiores. ¿Ok? De manera que llegamos a esto que está aquí. El polinomio interpolante simplemente vendría siendo igual a la sumatoria de los y sub i por los h sub i de x, siendo h esta expresión que ven acá. ¿Ok? Entonces, bueno, el desarrollo se hace, esta fórmula permite hacer un desarrollo bastante sistemático, de manera que nos podemos ahorrar cómodamente todo el proceso deductivo que se hizo para cada uno de los coeficientes. Así que ya directamente, ya entramos aquí al desarrollo directo de estas ecuaciones. ¿Ok? Tenemos dos tipos de problemas. Ahí el problema que consiste en hallar la ecuación general del polinomio, entonces por supuesto es hallar un p de x donde x es desconocido. ¿Ok? Y ese es el resultado del método de Lagrange, directamente va a ser el polinomio, el polinomio interpolante general. ¿Ok? El otro segundo tipo de problema es que a lo mejor no me interesa el polinomio, sino que simplemente me interesa es solamente un valor específico de y dado un conjunto de valores de x y y. Entonces se construye, se aplica la misma fórmula de Lagrange, pero donde va la x se sustituye por x sub p. ¿Ok? Y de manera que en h sub i de x ya se convierte entonces en h sub i de x sub p. Y se construye estas productorias, y el resultado de las productorias van a ser entonces un número. ¿Por qué? Porque aquí ya todos estos valores son todos conocidos, inclusive el x sub p. El x sub p es parte de los datos del problema. ¿Ok?
Entonces, cuando uno sustituye todos los h sub i obtenidos en función de x sub p, se sustituyen aquí en esta sumatoria y el resultado final va a ser un número que se le asigna a y sub p. ¿Ok? Si nosotros no conocemos x sub p o no nos interesa conocer un x sub p, sino que lo que queremos hallar una parábola, pues dejamos esto como una variable general. De manera que cuando uno desarrolla cada h sub i, el resultado va a ser ¿qué cosa? Una parábola. ¿Ok? Una parábola, pero desarrollada en forma factorizada. ¿Ok? Esto, por supuesto, se puede notar con mucha claridad en el siguiente ejemplo. Vamos a ver un problema. Supongamos que queremos analizar las densidades de una sustancia conocida como el sodio, que es un elemento puro. Bien, para tres temperaturas. ¿Cómo viene a continuación? Entonces, supongamos que estamos en un laboratorio, controlamos la temperatura, supongamos que podemos nosotros controlar la temperatura, la fijamos en 94 grados centígrados y después con un instrumento de medición medimos ¿qué cosa? La densidad. Puede ser con un tubo de pitot o algo por el estilo, o una... Ahorita no me acuerdo el nombre exacto de la herramienta, es un aparato especial que permite medir densidades. ¿Okay? Bueno, también hay formas mucho más sencillas de medirlas, como por ejemplo agarrando un líquido, ¿ok? Con un volumen conocido, se pesa y entonces ahí uno saca la relación de la densidad también. Pero cuando estamos trabajando con valores de temperaturas elevados, tenemos que recurrir a otro tipo de instrumentos, es decir, haciéndolos pasar por un flujo, o sea, generando un flujo a través de una tubería especial, se genera entonces ¿cómo se llama? Unas relaciones que nos permiten hallar estos valores. ¿Bien? De manera que nosotros podemos decir que la variable independiente vendría siendo la temperatura y la variable dependiente la presión, porque conforme cambia la temperatura, la presión cambia también, ¿verdad? Entonces, para 94 grados centígrados vemos que la presión, bueno, en este caso no es presión, esto viene siendo densidad, disculpen, densidad. Lo que pasa es que esto es una P mayúscula que pretende realmente ser un ρ, con una letra griega que es ρ, que es la letra asignada para valores de densidad. ¿Okay? La densidad es 929 kilogramos por metro cúbico. Si la temperatura sube a 205 grados, fíjense que la densidad disminuye a 902. Y si sube aún más la temperatura hasta 371 grados, la densidad se hace cada vez menor. ¿Qué entendemos nosotros por densidad? Es como entre otras cosas, la densidad mide el espacio que ocupa una masa en una masa dada, una masa conocida. Fíjense que la densidad, o mejor dicho, la masa de esta muestra se mantiene constante, pero lo que está variando, ¿qué cosa? Es el espacio que ocupa. Si ocupa más espacio, es menos denso. ¿Ok? En la medida que ocupe más espacio, ella va a ocupar, se hace cada vez más, menos denso. ¿Por qué ocupa más espacio una misma cantidad de materia? Porque al incrementar la temperatura, los átomos empiezan a moverse con más velocidad y tratan de alguna forma de alejarse entre sí. Y eso, por supuesto, obliga a que en términos macroscópicos, un mismo material ocupe, se dilate o se expanda más. ¿Ok? Eso es pues lo que está sucediendo aquí. Se está expandiendo ese mismo material, ocupando más volumen y por supuesto haciendo que sea menos denso. Bien, en algún momento va a comenzar a derretirse esta muestra de sodio hasta que bueno, empiece a fluir con mucha más libertad hasta que llegue un punto en que bueno, ya empieza a evaporarse, que es como que el caso más extremo en que ya no se habla de densidades porque ya estamos hablando en presencia de un gas, en pocas palabras. Pero eso es pues una explicación de lo que está sucediendo aquí en este experimento de laboratorio. Bien. Luego nos piden, bueno, tomamos tres valores de temperatura. ¿Qué pasa cuando la temperatura es 251 grados centígrados? Que no es ninguno de los tres valores que nosotros tomamos aquí. Queremos saber cuál sería el valor de la densidad para este valor específico de temperatura. Bien, entonces fíjense que para este caso, bueno, planteamos qué cosa, nuestra ecuación de interpolación de Lagrange, que sería, en esta primera etapa de desarrollo, sería ρ sub p, ¿ok? O el ρ sub p interpolante, igual a qué? A
la sumatoria de igual 1 hasta 3, fíjense que 3, ¿por qué? Porque son 3 conjunto de puntos o conjunto de datos que nosotros estamos manejando, ¿ok? Rho sub i vendría siendo la variable dependiente, porque es la densidad, queremos hallar el rho sub p, ¿verdad? Y el h sub i vendría siendo h sub i evaluado en función de quién, de 251, es decir, que no nos están pidiendo la ecuación del polinomio interpolante, sino que nos están pidiendo el valor específico de rho, de densidad, para un valor específico de temperatura. Entonces, en h sub i, donde va la variable independiente, que sería la t, se sustituye directamente por el valor interpolante 251 grados centígrados. Entonces hacemos este primer desarrollo, que sería 929, que vendría siendo ρ sub 1 por h sub 1 evaluado en 251. Luego ρ sub 2 por h sub 2 cuando la temperatura vale 251. Y ρ sub 3 por h sub 3 cuando la temperatura es 251. ¿Qué falta ahora por desarrollar? Hay que desarrollar el valor de h sub 1 evaluado en 251, h sub 2 evaluado en ese mismo valor y h sub 3 evaluado en ese mismo valor. Es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Cómo hallamos h sub 1? Bueno, utilizamos la ecuación de la productoria específica para h sub 1. H sub 1, el subíndice es 1, como ya es obvio, ¿verdad? Se plantea entonces la productoria de j igual 1 hasta 3, porque son 3 los datos, el conjunto de datos, ¿ok? Y tenemos que estar pendientes de que si el subíndice es 1, j no puede valer 1, j puede valer 2 o 3 en este caso, ¿ok? Se descarta entonces el valor de j1, porque es el subíndice que está activo en este momento. Entonces, bueno, planteamos la ecuación genérica general de la productoria y fíjense que aquí donde iba la variable sustituimos por el x sub p o el y sub, en este caso el valor de temperatura interpolante, 251 menos t sub j, y aquí abajo ¿qué se coloca? Si el subíndice aquí es 1, aquí se coloca el valor de temperatura que corresponde a la la primera posición del vector temperatura, que vendría siendo 94. Se coloca 94 en todo el desarrollo de la productoria. Entonces aquí, cuando desarrollamos la productoria sería para j igual a 1, sería este término que está aquí. Bueno, cuando j igual a 1 no aplica porque porque 1 es el subíndice, entonces sería a partir de j igual 2. Entonces sería este término que está aquí, donde se sustituye tanto arriba como abajo por T sub 2, que es 205 grados centígrados, aquí y abajo. El siguiente término, si esto fuese una sumatoria, se pondría aquí una suma, pero como es una productoria, entonces es un producto. Entonces el siguiente término de la productoria se desarrolla con base en esta misma ecuación, pero donde va j se sustituye por j igual 3. J igual 3 es 371. Bueno, fíjense que como todos son números, simplemente lo que hay que hacer es bajarse a resolver estas operaciones aritméticas y obtener como resultado menos 0.1795. Este vendría siendo el valor para h sub 1 evaluado en 251 grados centígrados. Hacemos ahora lo propio con h sub 2. H sub 2 es la productora que va de j igual 1 hasta 3, pero se descarta el valor de j igual 2 porque es el valor del subíndice. ¿Okay? Entonces en la ecuación general de la productora vemos aquí que sería 251 menos t sub j, y aquí se sustituye t sub i. Si aquí el subíndice es 2, aquí se coloca t sub 2, que como vemos en la tabla, t sub 2 es 205. Y entonces desarrollamos. El primer término, es decir, para j igual a 1, ¿ok? Vendría siendo este que está aquí, ¿verdad? Vamos a ver si lo puedo pintar. El primer término de la productora, este es para cuando j es igual a 1, ¿ok? Donde entonces aquí se coloca ¿quién? T sub 1 en la tabla, ¿verdad? Y luego el segundo término de la productora vendría siendo este que está aquí, este cuando j es igual a ¿quién? ¿A 2 o a 3? Cuando j es igual a 3. No se usa j igual 2, ¿ok?
porque está prohibido, porque es justamente el subíndice de acá. ¿Y qué valores se colocan tanto arriba y abajo de este lado? Se coloca T sub 3, que es 371, si nos vamos a la tabla. ¿Okay? Como todos son valores numéricos, resolvemos las operaciones aritméticas del caso y nos da como resultado que h sub 2 vale 1.0225. ¿Okay? Hacemos lo propio con h sub 3, ¿verdad? Sustituimos acá, aquí ¿quién va? Aquí va t sub 3, que es 371. Y después procedemos a desarrollar el primer término de la suma de la productoria. ¿Cuáles son los términos? Aquí sería para j igual a 1, ¿ok? Fíjense que se repite igual que acá, pero la única diferencia viene siendo el t sub i, que está aquí. Aquí antes era 205, ahora es 371 y aquí antes era 94. ¿Okay? Bueno, este término que está acá vendría siendo, este segundo término de la productora vendría siendo el que se asocia a j igual 2. Fíjense que cuando j es igual a 1, aquí ¿qué coloca? ¿Qué se coloca? T sub 1. Y cuando j vale 2, aquí se coloca T sub 2. ¿Qué pasa con j igual a 3? Se descarta, porque es el subíndice que está acá. Y fíjense que es útil que se descarten aquellos valores de j que son iguales al subíndice i de la productoria. Porque ¿qué pasa si nosotros hubiésemos contemplado también incluso en cada una de estas productoras hubiésemos contemplado, supongamos aquí hubiésemos contemplado a j igual a 1, a j igual a 2 y a j igual a 3 acá? Si aquí hubiésemos contemplado a j igual a 1, ¿qué hubiese pasado? Que aquí hubiésemos tenido que multiplicar por 251 menos j igual, a ver, menos ¿cuánto? Menos 94, porque este es sub 1, ¿verdad? Recordemos que 94 es T sub 1. Y abajo hubiésemos tenido que colocar aquí 94 y adivinen qué, menos 94. Se hubiese producido una división entre 0. Y por supuesto, ¿cuánto daría la productoria? Daría infinito. Entonces, de alguna manera, esta restricción nos permite a nosotros prevenir cualquier división entre 0. Fíjense que si hubiésemos desarrollado la productoria de abajo contemplando j igual 2 igual al índice i, que es 2 también, también hubiese ocurrido que el 205 que está aquí hubiese sido restado con 205 y nos da 0. Hubiese ocurrido una división entre 0 acá y lo mismo aquí. Hubiese ocurrido un siguiente término donde entonces arriba tendríamos qué cosa, 251 menos 371 y abajo hubiésemos tenido 371 menos 371. Todo este tipo de detalles es importante revisarlos para que después cuando ustedes se pongan a trabajar en los ejercicios propuestos no cometan errores, o si llegan a cometer algún error o les llega a dar infinito o una división entre cero, es porque simplemente no tomaron en cuenta este tipo de detalles que están aquí. ¿Okay? Entonces es muy bueno saber cómo funciona, cómo opera, cómo se debe interactuar con este tipo de desarrollos matemáticos. ¿Bien? Bueno, finalmente ya conocemos cada uno de los valores de h sub i. Entonces simplemente los sustituimos en el desarrollo original. Este desarrollo que teníamos acá, lo sustituimos. Y fíjense que nos da entonces este resultado. 890.6455 vendría siendo el valor de ρ. Hay una cosa importante, una comprobación que es muy importante de llevar a cabo, que es la siguiente. Sí, voy a redondear a 890.64, 2.6, pues, para que no se me olvide. Fíjense que ρ sub p nos dio 800, ¿cuánto? 860 era la cosa. 890. 890,6 y pico. ¿Okay? Fíjense que si el valor T sub P, este vendría siendo T sub P, es 251,
251, ¿dónde está? Está comprendido justamente entre este valor y este valor. Y fíjense cómo nos dio Rosso P. Lo esperado es que también se encuentre entre este valor y este. ¿Ok? Está aquí, justamente en esto. Lo cual es lógico, es consistente. ¿Por qué? Porque si nosotros graficamos estos datos en un plano cartesiano, donde aquí, por ejemplo, tenemos valores de temperatura y valores de densidad, ¿qué pasa? Aquí tendríamos, por ejemplo, 94, 205 y 371. Aquí tendríamos, por ejemplo, 900, no, vamos a hacer un poquito más arriba, porque está decreciendo. 929, luego baja a 902, y después baja a 860. Entonces, este polinomio interpolante viene así, ¿verdad? Que es lo lógico de esperar si la función es monótona, en este caso decreciente, ¿verdad? Y si el valor de temperatura está aquí, la temperatura interpolante es 251 y está entre 205 y 371, ¿verdad? ¿Qué es lo lógico? Que el valor de ρ esté comprendido entre 902 y 860 aquí. Y eso siempre se cumple, ¿verdad? Cuando la función es monótona. Monótona, bien sea creciente o decreciente. En este caso, la función viene siendo decreciente. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son otras cosas que también nos sirven para poder controlar los resultados que estamos obteniendo con nuestro método de Lagrange. Revisamos. Primero vemos, el comportamiento de la gráfica. Aquí es donde nosotros notamos la monotonía. Es decir, que la función primero, que los valores de la variable dependiente o están constantemente decreciendo o están constantemente, de algún modo, siguen un paso. A ver, lo digo de otra forma. Vemos que en la variable dependiente los valores siguen un patrón decreciente o creciente. En este caso están decreciendo. Bueno, entonces podemos decir que es monótona. Entonces podemos esperar que entre este valor y este valor, el resultado de ROS esté comprendido entre este par de valores. Así de simple. ¿Por qué? Porque son los correspondientes a los valores en la variable independiente donde está encerrado el T sub P correspondiente. ¿Ok? Entonces eso siempre se tiene que cumplir por cuestiones de monotonía en la función. ¿Ok? O en los datos que se están generando. El segundo tipo de problema, el segundo problema que hay acá, rápidamente, antes de ya irnos por hoy, fíjense que hay una parte B, nos dicen, formule la ecuación de la parábola que se ajusta a todos los datos de la tabla. Entonces aquí en este caso ya no estamos trabajando con un valor específico de t, que era 251, sino con un valor genérico. Entonces ahora ya no tenemos que hallar, no tenemos que hallar un valor específico de h sub 1, h sub 2 y h sub 3, sino lo que vamos a obtener para cada h sub i es una parábola. Se hace entonces el mismo planteamiento con base a la ecuación de la productoria, solo que aquí en lugar de donde iba 251 va es la variable independiente que es T, la temperatura. Bueno, simplemente hay que trabajar con mucha paciencia, desarrollar qué cosa, el polinomio. Dice que cuando vamos a tener dos factores, dos binomios aquí, con una misma variable en ambos binomios, cuando los desarrollamos nos da una parábola de grado 2. Hacemos lo propio para h sub 2, tenemos otra parábola de grado 2 y así sucesivamente. Lo fastidioso de estos cálculos es que siempre también tenemos que multiplicar aquí el denominador o los factores que definen al denominador. Entonces, infortunadamente estos polinomios siempre vienen acompañados de el inverso de este número. ¿Okay? Entonces están todos multiplicados o divididos pues por estos escalares.
De manera que después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cada uno de estos h sub i multiplicarlos por el y correspondiente. Es decir, este señor multiplicarlo por 929, este señor multiplicarlo por 902 y este señor multiplicarlo por 860. Y después resolver todo eso. Entonces, bueno, fíjense que el polinomio interpolante va a ser entonces el resultado de este trabajo. Es bastante laborioso, es bastante tedioso de trabajar, pero bueno, finalmente con un poquito de paciencia nos permite a nosotros poder hallar una ecuación lo suficientemente apropiada para poder resolver cualquier interpolación polinómica. ¿Ok? Este vendría siendo entonces el ejercicio, ¿verdad? Para el caso de, de que nos pidan hallar la ecuación del polinomio interpolante. ¿Ok? Entonces, para cual, si nosotros metemos, por ejemplo, aquí 251, nos tiene que dar 890.6. ¿Ok? O si metemos cualquier otro valor de t, entonces, wow, podemos hallar cualquier tipo de valor. Ahora bien, ¿cuáles valores de t me va a servir, me sirven para esta ecuación? En general, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. De hecho, me voy a regresar a la deducción original. Supongamos que esta es la gráfica, bueno, que ya sabemos que t está creciendo. Pero en general, el polinomio interpolante me sirve para todos los valores de x o todos los valores de la variable independiente planteada. No, solamente me va a servir para aquellos valores de x, ¿ok? Que estén comprendidos entre el mínimo y el máximo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí es entre el mínimo y el máximo el comportamiento de y es altamente predecible con base al polinomio interpolante. Y su predicción es mucho mejor si la diferencia entre un x sub i y un x sub i más 1 es suficientemente pequeña, es pequeña, pero conforme el espaciamiento entre las x sub i se hace mayor, la precisión del polinomio interpolante puede verse afectada. Más aún si de repente estamos en presencia de polinomios que son de grado 3, grado 4, donde pueden haber máximos o mínimos en el camino. ¿Ok? No sirve para nada utilizar el polinomio interpolante para valores mayores que el máximo o para valores menores que el mínimo. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que, por ejemplo, si este es un polinomio de grado 2, ¿verdad? Porque estamos trabajando con 1, 2, 3 datos, puede suceder que para valores mayores que x, ¿verdad? Para valores mayores que x sub 3, puede ocurrir que los datos hagan esto, se comporten de otra forma o crezcan como una asíntota en vez de crecer como una parábola. Y lo mismo puede pasar con valores menores que x sub 1. Puede pasar que la curva se vaya por otro lado o que inclusive tenga puntos de inflexión. Entonces, no es buen negocio utilizar el polinomio interpolante para predecir valores a la izquierda del mínimo o a la derecha del máximo. Queda menos de un minuto, yo diría dejar la clase hasta acá, ¿ok? Bueno, de hecho ya son las 10:55. Nos vemos entonces el miércoles para revisar los primeros métodos programados en Octave, ¿ok? Y cualquier cosita, estamos en contacto a través del WhatsApp. Muchas gracias por la asistencia y que tengan todos un feliz día. Bien.